noches, bienvenidos a una nueva edición de Perfiles, un nuevo programa como cada martes a las 21 horas. A través de la televisión pública Fueguina siempre tenemos una nueva historia para contarte, un nuevo costado para conocer, diferente, por eso se denomina Perfiles este programa. Vamos a compartir la entrevista con Marcelo Sosa, él es meteorólogo. Bienvenido, Marce, ¿cómo estás? Gracias, Ale, por la invitación, por estar acá. Bueno, hablamos un poco de cómo nace esa pasión por saber lo climatológico. Bueno, sabemos que la meteorología es muy amplia y es interesantísima también la carrera. Bueno, ¿por qué elegiste esto y dónde comenzaste a estudiar? Y bueno, obviamente, ¿cómo lo impulsás acá en Ushuaia, no? Sí, mira, muy loco, yo llegué en el año 92 acá en Ushuaia, por como hemos llegado a la mayoría, familiares ya viviendo acá. Terminé la secundaria en Entre Ríos, soy nacido en Entre Ríos. Me vine, apenas terminé, a vivir acá, comenzar una nueva vida, un cambio de clima muy raro, pero ni idea de la meteorología desde ya. Y justo increíble me pasa, yo soy una de las últimas camadas, como se le llaman, del servicio militar. Así que estando ya adaptándome acá a Ushuaia a vivir, me toca el servicio militar. Así que fue un cimbronazo en mi vida, porque no zafaba y tenía que volver a Entre Ríos, al regimiento en ese momento en Chajarí, en Entre Ríos. Eso en el 98. Eso en el 92. 92. Así que fue algo que tuve que resolver gracias a mis hermanos que ya vivían acá en Ushuaia. Tratativa, Ushuaia era mucho más chica que hoy. Y me dijeron, mira, la única posibilidad que hoy tenés, si querés zafar, es entrar en la Fuerza Aérea. Y justamente el Servicio Meteorológico está buscando personal, ya proyectando este aeropuerto hoy internacional. En ese momento era el aeródromo. Y tenés que hacer esto, o si no, te volvés a Entre Ríos. Claro, y ahí dijiste, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Y fueron meses cortos, no era que tenía para resolver. Así que sin saber lo que era el servicio meteorológico, la meteorología, porque te digo la verdad, ni idea, tuve que con los ojos cerrados decidir eso y tuve que viajar a Buenos Aires, a la Fuerza Aérea. Y ahí conocí el servicio meteorológico, te digo la verdad, no sabía lo que era el servicio meteorológico. ¿Y cómo comenzaste ahí? Bueno, la primera experiencia, eso después te fue llevando, y hoy por hoy, bueno, te consultan de todo el país, porque te están llamando de todo el país para consultarte qué es lo que sucede con las nevadas, con todo lo que ocurre climatológicamente y todos los fenómenos, ¿no? Que hay. Sí, bueno, ahí estuve estudiando en la Fuerza Aérea, en el aeropuerto de Ezeiza, y a la vez en el servicio meteorológico, porque me preparaban ellos para volver a Ushuaia, que esa era una ventaja, a la estación BAC, que hoy es conocida también acá en Ushuaia, que es del servicio meteorológico, y en el aeropuerto. Todo proyectándose a Ushuaia futuro para este aeropuerto, que hoy tenemos un aeropuerto mucho más grande. Y bueno, yo estudiaba y sabía que no me podía ir de la Fuerza Aérea porque si no tenía que hacer el servicio militar. Y bueno, con los ojos cerrados, sin saber nada. Te digo la verdad, Ale, no sabía lo que era la meteorología. Uno cuando vive o es del norte, Claro. habla de la lluvia, las tormentas, pero nada más. No era que yo me apasionaba de eso, de la meteorología, porque no tenía idea. Y fui aprendiéndolo con el tiempo estando en Buenos Aires. Bien, ¿dónde estudiaste? Bueno, ¿cómo fue esa incursión para hoy por hoy, bueno, estar trabajando en el aeropuerto? Un poco comentame brevemente ese tránsito. Yo estudié en la base de Ezeiza, estuve haciendo los cursos, no solo de la meteorología, sino del personal militar, y a los años volví acá. Tuve la ventaja, y eso siempre lo agradezco, cuando llegué acá y se instaló la estación BAC en ese momento en el aeropuerto, que se estaba por hacer, porque la estación BAC está antes del aeropuerto y la inauguración del aeropuerto, en el año 94. Conocí a Gabriel Caramañán, que hoy también es conocido, fue parte de estos medios, y él fue el que me enseñó la parte de pronóstico y pude abordar un poco más la meteorología, porque era lo básico que yo tenía. Y bueno, trabajé con él varios años, que me enseñó a ver esto del pronóstico, y un poco lanzado yo también, porque no lo voy a negar, en el que no tuve miedo, ahí me empezó a interesar. Y bueno, gracias a la ayuda de él, que fue en ese momento era mi jefe, me enseñó y me dijo, Marce, podés seguir con esto, que veo que te apasiona, ahora te apasiona. Y así fue, eso te estoy hablando en los años del 94, 98, 99, fui aprendiendo con él, ¿no? Claro, y ahí, bueno, y ahí incursionaste en eso, bueno, seguiste trabajando en el Aeropuerto Internacional y las Malvinas, bueno, de Ushuaia.
Y un poco las experiencias que te llevas, ¿no? Porque hay como un mito del tema de la meteorología, que por ahí la gente lo primero que hace es ver el pronóstico para hacer distintas actividades, para salir, bueno, creo que en parte la vida, ¿no?, que llevamos tiene que ver con el pronóstico. Sí. Y muchas veces se enoja con el meteorólogo y dice, no, a este no le acertó, no, mira, la verdad que le erró. ¿Y eso en qué va? Porque por ahí es un mito, Sí. pero también, no sé si tuviste la posibilidad de ver la película Granizo de Francella. Sí, obvio. Todo lo que pasa ese Obvio. personaje, ¿no? Y Sí, llevándolo sí. a la vida real, de cómo la gente también, o puede, de alguna forma, tenerte en lo alto o bajarte de un Sí. ondazo si das mal un pronóstico. Sí, lo que siempre digo y lo fui aprendiendo con el tiempo, uno da el pronóstico porque muchas veces te los piden, amigos, familia. Sí. Cuando el pronóstico es acertado, nadie te dice nada. Cuando el pronóstico te falla, todos te están llamando mensajitos hoy con celulares, y es algo que uno lo aprende. En la parte buena, me ha pasado, uno dice, vienen 4 o 5 días de sol, acá en Ushuaia disfrutamos el verano, nadie dice, hoy, qué lindo que te la acertaste, disfruté. Pero es algo que Sí. nos pasa al que da el pronóstico, y lo que hay que entender que el pronóstico es una probabilidad de lo que va a pasar. Exacto. Ushuaia justamente tiene lo distinto, que es un fenómeno local, pasan muchas cosas por el tener montaña, el agua, las temperaturas. Somos lo más alejado o lo más cercano a la Antártida, y también tenemos fenómenos que suceden muy rápido. Pero bueno, es algo que ya lo fui aprendiendo, al principio me costaba, hoy ya sé, falla a veces un pronóstico, y bueno, son muchas cosas que nos pasan en el momento, pero estoy acostumbrado, ya lo aprendí, ya pasé esa etapa que Claro, al ya está. principio lo sufría porque no era fácil, no dormía, que eso hay algo que muchos no lo cuentan. Uno cuando da un pronóstico dice mañana va a empezar a Sí. nevar a tal hora, y a veces estás toda la noche esperando que empiece a nevar. Claro, porque si no, a ver, ¿y en ¿En qué base a fallé? qué? ¿En base a qué, como para bajarlo un poco a que la gente lo entienda? ¿En base a qué estudios uno determina este tipo de condiciones climatológicas? Mira, estas ¿Cuánto condiciones, tiempo te lleva a hacer un pronóstico? el pronóstico se hace de acuerdo a todas las estaciones que hay en el mundo, por eso es importante, justamente hoy también está Sí, en el tema de las estaciones meteorológicas del servicio meteorológico. exacto, Es sí. importante la información diaria que transmiten todas las estaciones. Nosotros tenemos una desventaja, Ushuaia está ubicado en el polo casi sur, y no tenemos nada más cercano sino la Antártida. Entonces no tenemos información cercana para tener esa información más precisa de lo que se viene. La mayoría de los pronósticos, los fenómenos vienen desde el sur o de la Exacto. Antártida, pero no tenemos nada, es solo agua. Entonces es un poco más difícil el pronóstico para nosotros. Pero se hace en realización de toda la información que transmiten las estaciones a nivel mundial. Y de ahí se hacen las cartas de pronóstico, y de ahí después el meteorólogo o el pronosticador que mira esas cartas y dice, mira, yo veo esto, Claro. va a pasar esto, creo que ¿Y se cuánto viene. tiempo te lleva analizarlo eso? No, hoy ya lo miro, es más Porque hoy ya mucho. tenés, hoy ya tenés muchos sistemas de inteligencia, Sí, de IA que se utiliza también, sí, que te ayuda un montón, obviamente ustedes verifican, sí. pero hay distintos sistemas que te ayudan a hacerlo más rápido. Sí, hoy te ayudan a hacerlo más rápido, tenés mucha facilidad, ha avanzado eso. En el año 94 en adelante era todo mucho más difícil. Me acuerdo, para darte una idea, Sí. pedir una carta de pronóstico tenía que pedirlo por fax. No, Entonces no tenías comunicación, no te llegaba esa información. Hoy, gracias a Dios, la tecnología nos da este servicio de internet que lo tenés todo rápido. Entonces eso también es una facilidad para decir, miro una carta de pronóstico, una imagen de satélite, no sé, y digo, mira, creo que va a pasar esto, va a pasar esto. Es mucho más fácil, mucho más rápido. Hoy las aplicaciones de los celulares también tienen ese exacto, pronóstico. exacto, sí, sí, sí. Así que es una ayuda que ha mejorado para todos, ¿no? Bien, y en todo este tiempo, ¿no? En todo este transcurso, ¿cuáles son tus objetivos? En este caso también, ¿vas a continuar en el aeropuerto? ¿Hace cuántos años que estás trabajando? Mira, en el aeropuerto empecé en el año 94, así que ya pasé los 30 años. Yo comencé trabajando en el servicio meteorológico, como te contaba, pero hice a la par en un tiempo el servicio meteorológico y la parte privada. Hoy ya no pertenezco más al servicio meteorológico. Antes de la pandemia me fui del servicio meteorológico, me quedé solo en la parte privada, que sigo trabajando en el aeropuerto, en la concesión del aeropuerto, que también hago el pronóstico, pero ya es algo
que lo hago porque me gusta a mí, porque Claro. me lo piden. Exacto. Porque ya no pertenezco, ya dejé de pertenecer al servicio meteorológico, pero fue lo que me dio esto que hoy aprendí, ¿no? Así que lo sigo haciendo porque me gusta. ¿Y objetivos y proyectos para este 2026, desafíos? Relacionado a la meteorología, O otros, porque por ahí podés ahondar, te han hecho propuestas de trabajo en otros lugares. No, me han llegado propuestas para que siga dando el pronóstico habitual o todas las mañanas. Lo he pensado. Te digo la verdad, así como me gusta decirlo, también a veces siento ya a esta edad como algo más estar pendiente del celular. Me pasa, como a cualquiera le pasa. Nosotros creo que nos levantamos y queremos saber cómo está el día. Imagínate yo. Me acuesto viendo lo que va a pasar al otro día, me despierto y lo primero que agarro es ver el pronóstico. Entonces, como ahora es como si prefiero relajarme un poco, lo miro, es habitual que lo haga, me pasa en todos lados. Me voy de vacaciones y veo cómo va a estar el lugar donde me voy de vacaciones. Entonces es algo que... Ya corres con una ventaja, que Corro sabes con una interpretar ventaja. las cartas, que sabes bastante más que un ciudadano común Sí. que no ha estudiado la Sí, parte meteorológica. sí. Es bueno Sí. y también un poco malo, porque mi familia a veces me dice, Ah, basta, claro. basta del pronóstico. Trato de decir, Claro. bueno, vámonos en esta época, que va a estar más lindo, vamos a este lugar que vamos a tener Sí. mejores... Y es lindo y también a veces si uno quiere estar de vacaciones. Me pasó Exacto. estar de vacaciones y estar haciendo el pronóstico para eventos de acá. Ah, mira. Entonces también la familia, así como lo disfruta, lo sufre, porque me he ido de vacaciones hace 2 años y me contrataron para hacer un pronóstico y me pasé casi todas las noches despierto haciendo el pronóstico para el evento que estaba transcurriendo acá en Ushuaia. Y bueno, tenés tus pros y tu contra. Exactamente. En esos pros y en esos contras te invito a hacer una breve pausa, Marcelo. Vamos a contarle a la gente que en este segundo bloque vamos a compartir la parte más íntima, ese perfil, y vamos a conocer todas esas condiciones climatológicas escabrosas o no que tiene Marcelo en su vida. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Llegó Mío, la tele que va con vos. Tu app para ver televisión online cuando y donde quieras. Canales en vivo, pelis, series, deportes, infantiles y mucho más. Más de 40.000 títulos para ver cuando quieras. Tus packs premium preferidos en un solo lugar. Hasta 4 pantallas en simultáneo. Ingresá a mio.tv. Probalo 2 meses gratis y después pagás solo 15.990 pesos por mes. Mío, la tele que va con vos. Continuamos en el segundo bloque de perfiles. Estamos con Marcelo Sosa, meteorólogo aquí de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, para hablar de este costado íntimo, perfiles, y un poco conocer cómo está conformada la familia de Marcelo Sosa. Bueno, mi familia, mi señora y mis 2 hijas, ya hoy grandes, Florencia de 31 por recibirse, ojalá este año se pueda recibir, y Valentina, 26, la más chica. También estudiando, pero bueno, mi señora y mis 2 hijas, somos 4 integrantes. 4 integrantes de la familia. Sí, Bueno, sí. ¿de qué se va a recibir tu hija? ¿Está estudiando? La mayor ojalá Sí. pueda recibirse este año de contadora pública Ah, muy acá en la bien. universidad, así que sería un logro familiar, porque todo egreso, toda profesión que pueda tener un hijo es un logro familiar. Y Valentina la conocemos por la música, porque pasa música, porque es muy talentosa. Valentina está estudiando gestión empresarial y a la vez hace eventos, se dedicó a un hobby mío, locura mía en su momento, y no pude lograrlo yo y pusimos todo el enfoque en ella. Por suerte hoy es conocida, hace eventos sociales, privados y se dedica también Y el papá a la los... acompaña. Y la acompaño. Hago de todo, hago, como decía anteriormente, plomo, manager, seguridad, pero bueno, es una manera de acompañarla para que se sienta segura en los eventos, ¿no? Sos el padre tiempo completo con ella. Sí, bueno, justamente que hablábamos anteriormente, en el bloque anterior, parte de que me fui del servicio fue justamente para dedicarme a esto. Fue una decisión que tuve que tomar, ya no estaba muy cómodo, entonces los eventos sociales o privados de Valentina son viernes, sábado, domingo, los feriados. Claro, ahí tenés que estar. Claro, no tenía vida, tenía doble trabajo, y justo antes de la pandemia o en la pandemia pasó lo que nos pasó, que nos encerramos. Sí, terrible. Esos meses de encierro fue tomar una decisión. Yo ya había decidido al principio irme del servicio y bueno, fue también pensado en abocarnos a ella porque
hoy que ella pase música es una inversión grande familiar, ¿no? Exacto. Para todos sus equipos. Y bueno, fue justamente para eso, para tener el fin de semana libre a medias, pero me dedico a ayudarla en los eventos. ¿Y cómo sos como persona si tenés que definirte con 3 virtudes y 3 defectos? No, soy muy hiperactivo. Sí. No paro, mi cabeza está todo el tiempo pensando qué hacer. Creo que lo de mi hija Valentina llegó también a eso. Soy el que a veces voy adelantándome a las cosas que pasan. Ella empezó, para darte un ejemplo, ella empezó pasando música electrónica acá en Ushuaia porque era lo que nos gustaba. Y en la pandemia, cuando nos decidimos, dijimos no, vamos a proyectar que hacer otra cosa. Si querés invertir, ganar plata y que te conozcan, tenés que dedicarte a pasar lo que sea. Y bueno, mi cabeza está todo el tiempo en eso. Sos hiperactivo. Hiperactivo, sí. ¿Qué otra virtud? Vamos a empezar con los defectos, que por ahí es lo más fácil de decir, ¿no? Sí, me gusta entrenar mucho. Sí. Fui también en una etapa de mi vida, corrí 12 años, estuve corriendo maratones. Fue un hobby que tenía, me hacía muy bien. A eso me sirvió para estar en forma y también aprovechar eso. Soy una persona que me levanto siempre temprano. En esa época me levantaba temprano para correr carreras. El que hace deporte y corre carreras dice que es un loco enviciado en correr. Yo era una de esas personas que andaba a 5 o 6 de la mañana Sí. corriendo en la ciudad. En ese momento, cuando me dedicaba a correr, tenía esa ventaja del pronóstico, así que salía a correr sabiendo que venía un día lindo, sin viento, sin lluvia, y yo salía a correr, que era el mejor momento, que siempre digo, el mejor momento para disfrutar de Ushuaia es entre las 5 y 7 de la mañana, que uno está en una tranquilidad. Obvio, hay que levantarse. Hay que levantarse, hay que tener la constancia, ¿no? Hay que tener la constancia. Y en cuanto a las virtudes, ¿qué virtudes te consideras que son las mejores que tenés? Eso Mira, por ahí es medio difícil, pero no, como virtudes, uno se define. así a como veces. te conté que llegué a Ushuaia en el año 92, mi hermano mayor que me trajo, él me aconsejó y siempre trato que mis hijas lo tengan. Él me dijo, Ushuaia es chiquito, pero aprovechá la virtud de ser socialmente conocido que te va a abrir muchas puertas. Hoy me conoce mucha gente y trato de que mis hijas también. Yo digo que Ushuaia vos tenés que relacionarte bien con todo el mundo, porque te abre muchas puertas en lo que Sí, sea. sí, sí, Entonces esa totalmente. virtud que tengo, que a veces mi señora es totalmente lo contrario, yo soy una persona que dialogo con todo el mundo. Trato de relacionarme, contarle lo que soy, lo que hago y tratar de, siempre digo, sacar un teléfono, porque ese teléfono o ese contacto me va a servir para otra cosa. A muchas personas no les gusta eso, ser socialmente Claro. eh, re- Exponerse, digamos, ¿no? pero yo Claro. lo entiendo como una virtud para un beneficio propio o familiar, ¿no? Claro, es Eh, importante. Recuerdos, hablamos de los recuerdos y cuando uno comienza a ahondar en esto de tan maravilloso que es la entrevista, ¿no? Los recuerdos nos llevan siempre a cuestiones que pueden ser buenas o no tanto, tal vez. ¿Cuáles son tus recuerdos más difíciles de contar por ahí, de transmitir? Uno que te haya marcado, uno que te haya definido en tomar una decisión diferente. Y recuerdos en mi infancia, no tuve una infancia con muchas cosas. Para darte una idea o contarte, yo soy de una familia numerosa, soy el 14 de 3 hermanos más, así que imagínate, vivía en Entre Ríos, mi infancia no fue con todos los privilegios. Creo que hoy mis hijas también trato de darle esas cosas que uno no tuvo. El venirme a Ushuaia, como todo, fue para progresar. Entonces los recuerdos de mi infancia no fueron buenos porque no tenía ese alcance que hoy tienen los chicos, o la mayoría de los chicos. Crecí, por suerte pude estudiar, recibirme en Entre Ríos y venirme acá y seguir estudiando. Eso fue como lo más duro de mi infancia. Y si tengo que nombrar de algo que siempre lo cuento, mi familia hoy ya lo sabe, las Sí. fiestas. En mi infancia no disfrutaba de las navidades por la necesidad, entiendo, de la familia, ¿no? Pero bueno, fue algo que me marcó, por eso trato de hacer todo lo que puedo y darle todo a nuestros hijos, a mis hijas, porque es algo que me faltó a mí como una necesidad en su momento, ¿no? ¿Un recuerdo feliz? Un recuerdo feliz, el egreso en la secundaria, creo que fue un lindo momento, porque fue un logro para mis viejos, y después enterarse que era meteorólogo también.
Y después, hoy acá ya siendo padre. Al principio me costó ser papá, fui un padre joven, pero creo que hoy un recuerdo feliz es saber que fui papá joven y que hoy disfruto de mis hijas a la par, por las edades que ya tienen y la diferencia que me llevo es genial. Es un recuerdo lindo que en ese momento capaz me costó, pero hoy lo disfruto, el ser padre. Si en el año 94 te remonto a esa época y está entrando Marcelo por esa puerta, ¿qué le dirías? Le diría que siguiera aprovechando de todas las puertas que se abren, porque me quedó siempre y trato hoy a mis hijas y a gente que conozco Sí. que me dejaron cuando llegué a Ushuaia, porque para mí fue un cambio brusco vivir en Entre Ríos y vivir en Ushuaia, por las cosas que ya había en Ushuaia, pero me dijeron aprovechá las cosas que te dan. Y yo a ese Marcelo en ese momento yo tomé todas esas cosas. Soy una persona que agarro, me dicen algo y voy al frente. Y hoy lo sigo haciendo. Me invitan a algo y lo hago, me proponen algo y lo hago. Siempre para mí se va a hacer o se va a cumplir. ¿Estás conforme con haber elegido ser meteorólogo? ¿Te hubiese gustado hacer otra cosa? Cuando era chico me hubiese gustado ser jugador de fútbol, porque como todo chico jugaba al fútbol en Entre Ríos. Según mis amigos, familiares, jugaba muy bien. Creo que la adolescencia me llevó a no poder llegar o la falta económicamente. Así que fue algo que no. Después cuando ya vine a vivir a Ushuaia, nunca había pensado ser meteorólogo. Pero hoy estoy agradecido porque fue algo que me lo ofrecieron con un miedo terrible, pero que fui al frente sin saber qué iba a pasar del otro lado, y es lo que hoy trato también de enseñarles a mis hijas. Si te ofrecen algo esto es porque vos andá al frente que te va a hacer bien, y yo intenté ser meteorólogo sin saber lo que era y yo estoy agradecido, ¿no? ¿A quién dedicás esta entrevista? Primero que nada, porque, bueno, obviamente se va a replicar y la van a poder ver en muchos lugares del país, también del mundo, porque esto, hoy con el tema de la tecnología está buenísimo poder llevarlo. ¿A quién dedicás esta entrevista y qué mensaje le dejas a la gente que te está viendo, a tus familiares, amigos, en cuanto a lo que tiene que ver con todo ese recorrido y esa trayectoria personal y lo que te llevó, ¿no? Todo este tiempo. Sí, yo creo que en primer lugar a mis viejos, por los valores que me enseñaron, de estar siempre bien. Trato de ser una persona correctamente en todo, en el hablar, en manejarme. Ellos me enseñaron con necesidades, pero me enseñaron eso. Después a mi señora, que en ese momento era mi novia, y yo no quería ser meteorólogo ni entrar a Fuerza de Vida, y ella me decía que sí, que lo hiciera, que era el cambio que necesitaba, sabiendo lo que tenía acá en Ushuaia, porque yo empecé a trabajar en comercio, me acuerdo de ese poquito tiempo que estuve antes de entrar. Entonces ella fue la que me dijo seguí, seguí, seguí. Y después a hermanos, tuve un hermano que me bancó en Buenos Aires, que lo besito siempre, Oscar, con su familia, que fueron los que me dieron el hospedaje o el lugar para que yo estudiara en Buenos Aires. Hoy se hace difícil, en ese momento también se me hacía difícil, y ellos me bancaron esos años de ahí de estudio. Así que agradecido a mis viejos, a mi señora y a mi hermano, que fue uno de los que me bancó siempre, y agradecido voy. Siempre que voy a Buenos Aires voy a agradecérselo porque fue el que me ayudó en eso, ¿no? ¿Y el mensaje para la gente? Y el mensaje para la gente, así como te decía, sin saber que iba a ser meteorólogo, yo siempre digo que hay que ir al frente. Hoy es el caso de Valentina. Valentina, cuando empezó a hacer música, tenía muchos miedos, como todo, y yo le dije, vos andá. Porque ella hizo un curso, ¿no?, para ser meteoróloga. Le dijeron, sos muy buena en esto. Y yo siempre le digo a la gente, hay que tener fe en que si uno toma esa decisión de hacer algo, de los cambios, hay que hacerlo. Yo cuando me fui del servicio meteorológico fue un cambio muy fuerte porque era mi profesión. Pero yo dije, de este lado de lo que viene va a ser también importante para la familia y para mí y para mis hijas. Así que no tengan miedo, siempre para adelante, siempre tener fe que las cosas se van a dar y siempre tener a Dios. Hoy soy un agradecido a Dios de todo lo que tengo, así que siempre tener fe en Dios, que Dios nos da esa fuerza que a veces nos falta. Así que agradecido a Dios principalmente, porque la fe no la pierdo en nada, y hago y logro todo lo que quiero gracias a Dios, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. A vos por la invitación. Nos vamos despidiendo de este bloque de perfiles. Nos quedamos con esta frase de Marcelo Sosa: vamos siempre para adelante, con mucha fe. Bueno, creyendo en lo que uno es y lo que puede brindar al otro, que es muy importante, y también lo que uno puede hacer. Nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a las 21 horas, en un nuevo programa de Perfiles. Muchas gracias por acompañarnos.